Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella empezó como mesera, pero ahora tiene 24 propiedades, más de 70 tarjetas de crédito, más de 400,000 seguidores en sus redes sociales, conoció a Robert Kiyosaki y trabajó en Wall Street. Y hoy nos va a contar cómo ella llegó a la cima y cómo tú puedes hacer lo mismo. Esa invitada se llama Lucelia Cho y hoy le vamos a entrevistar. Lucelia, bienvenida a tu propia entrevista. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, me gustaría saber que nos cuentes cómo fue esa transición de mesera a inversionista. Bueno, es una historia un poquito larga, pero la versión resumida es la siguiente. De pequeña mis padres tenían un restaurante y mis hermanas y yo trabajábamos ahí, entonces desde niña siempre he trabajado en ese medio de servir comida, servir alimentos, solamente para crecer y salir de mi país, llegar a Estados Unidos y esperar que nunca más iba a hacer eso. Pero la realidad de las cosas es que terminé haciendo lo mismo. Terminé trabajando de mesera y así fue como terminé pagándome la universidad. Durante mis años universitarios estudiaba, trabajaba como mesera, a veces en las noches, los fines de semana, cuando tuviese un tiempito. Y después de la graduación todavía seguí en ese medio trabajando como mesera hasta que conseguí el trabajo que estaba relacionado a mi carrera. Ahí fue donde entré eventualmente a la banca. Algunos se refieren a ese campo como trabajar en Wall Street y eventualmente ya en Wall Street fue cuando me estabilicé un poquito más en términos financieros y empecé a invertir no solamente en bienes raíces sino también en otros campos, un poquito en la bolsa, un poquito en las criptomonedas y ya el resto es historias. La mayoría de las cosas ya la he contado en el canal. Qué chévere, Lucelia. Me gustaría aprender más acerca de tu motivación y qué te motivó a ser una inversionista. Yo creo que de la necesidad. Eventualmente uno se da cuenta de que el salario te da hasta cierto punto. Y una de las cosas que a veces, si lamentablemente no nos enseñan desde pequeño a manejar el dinero, uno cae en esa situación en la que tiendes a gastar más mientras ganas más. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, entré a trabajar en la banca, tenía muy buen salario, pero me lo gastaba todo. Y eventualmente me dije, pero esto no puede ser posible. Hasta que llegó un momento que tenía un mentor en la universidad, lo que le llaman un school counselor, y esa fue la persona que me dijo, oye, pero ¿por qué no piensas en invertir? Y yo en ese momento no tenía idea de lo que era la inversión. Yo pensaba que era como que, solamente la gente entrajetada que tiene unas licencias especiales o un tipo de acreditación especial podía invertir. Y fue a través de él que aprendí que uno simplemente podía abrir una cuenta en línea y empezar a comprar acciones en la bolsa de valores. Y también me recomendó leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Correcto, que ahí fue cuando como que mi sed de querer crecer se expandió mucho más. Pero claro, por eso siempre digo en el canal de nosotros que conocimiento sin acción no es nada. Yo tenía el conocimiento, yo leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, pero no tomé acción. Y eso es lo que me intriga ahorita. ¿Por qué decidiste no tomar acción después de haber leído ese libro, sabiendo de que eventualmente si implementabas lo que aprendías en el libro, podrías alcanzar tus metas financieras? Pues yo creo que todo tiene mucho que ver con la falta de necesidad, por decirlo así. Sí tenía una necesidad, pero no era una necesidad que estaba como que ahí mismo en mi cara, ¿no? Yo sabía que eventualmente iba a llegar a la tercera edad, que me iba a jubilar, y eso se veía como que un horizonte muy, pero muy lejano. Y dije, bueno, estoy relativamente joven, si empiezo con una cuenta en la bolsa de valores y le pongo de a poquito, no pasa nada. O sea, ya de aquí a que yo llegue a la jubilación voy a tener suficiente dinero y ya me jubilaré cómodamente. No es cierto, a través de los años me di cuenta que mucha gente que tenía ese mismo pensamiento que yo tenía, al llegar a la jubilación se dieron cuenta que tenían que seguir trabajando porque no consideraron el costo de la inflación, no consideraron el hecho de que cuando uno llega a la tercera edad hay más chance de que uno se enferme, el doctor te va a salir más caro, visitas más frecuentes. Entonces como que uno no se puede dar el lujo de jubilarse al 100%.
Pero en realidad no fue sino hasta cuando mi papá se enfermó que tuve que tomar una medida bien drástica. Mis papás se jubilaron y pues ellos estaban muy acostumbrados a trabajar en su negocio. Y yo no sé si es que la falta del trabajo o el hecho que extrañaban al país en donde ellos estuvieron tantos años viviendo la cultura. Mis padres tenían su restaurante en Venezuela y cuando llegaron acá se enfermaron. Es como que pareciera que los dos se turnaban. Era mi papá un día en el hospital, luego era mi mamá y así viceversa. Y hasta que llegó al punto que la dura realidad me dio. Tenía a mi papá enfrente en la cara y estaba muy enfermo. En realidad no sabía si iba a sobrevivir esa noche y me sentía muy, muy impotente, ¿sabes? Porque no podía hacer nada. Sí, o sea, tenía muy buen trabajo, tenía unos ahorros que, bueno, ahí a lo mejor me alcanzaba para pagar el funeral. Pero me di cuenta que todo ese dinero que yo estuve generando lo estuve malgastando en salidas, en ropa, en cosas que en realidad no se acumulaba valor y al final del día tanto dinero que generé, pero no tenía ningún activo. No Wow. tenía nada que generara dinero ni para mi familia ni para mí. Wow. Y es una tristeza que muchos de nosotros no tomamos acción cuando debemos tomar acción. A veces tenemos que darnos contra la pared como que para poder decir vamos para adelante y vamos a tomar las riendas de nuestro futuro. Sí. A veces yo veo a la juventud y digo, ay, empieza desde ya, ojalá yo hubiese empezado a tu edad. Pero ¿tú crees que eso es una buena manera de ver las cosas? Como decirle, me hubiera gustado comenzar a tu edad, pero ¿qué pasa si no estabas lista? Como por ejemplo tú leíste El Padre Rico, Padre Pobre, no estabas lista para tomar acción en ese momento. Y esa es la ironía de la vida, que hay gente que está lista desde muy temprano y hay gente que está lista mucho después. A lo mejor pudo haber entrado en las inversiones de muy temprana edad, pero a lo mejor como no respetaba el dinero de la manera como lo respeto ahora, lo más probable es que lo hubiese botado por ahí en otras cosas. Bueno, Lucelia, muchas gracias por compartir toda esta información acerca de cómo cambió tu vida, no solamente el estar aquí en los Estados Unidos, pero también el haber leído Padre Rico, Padre Pobre, el haber aprendido de tus mentores. Ahora me gustaría saber qué te inspiró a ti publicar toda esta información que tú tenías en tu cabecita. Bueno, yo creo que sería injusto solamente agarrar todo el crédito para mí. En realidad el crédito es de los dos. Yo tenía el conocimiento, pero fue en parte tu idea poner este conocimiento en YouTube. Y bueno, para aquellos que no saben, nosotros cuando empezamos en el tema de las inversiones íbamos mucho a los clubs, ¿no? Yo empecé invirtiendo, Anthony en ese entonces no invertía todavía, pero íbamos mucho a los clubs de inversiones para conocer gente, aprender más tips y eventualmente uno se presenta, hace las introducciones y cuentan un poco de su historia. Entonces yo les contaba de que, me compré esta propiedad, compré esta y eventualmente, bueno, compré 24. Y era la historia repetida una y otra vez cada vez que íbamos a esos clubs. Y tú dijiste, bueno, pero en vez de estar repitiendo lo mismo todo el tiempo, está bien, interactúas con otras personas, pero eso me quitaba tiempo a mí de aprender otras cosas. Entonces lo que tú sugeriste es, ¿por qué no crear una serie de videos en YouTube donde compartíamos exactamente cómo yo logré comprar las 24 propiedades, que son esos mismos videos que ustedes pueden ver en el canal también. Uno, de hecho, fueron los primeros videos de nuestro canal de YouTube. Y eventualmente cuando íbamos a esos clubs y conocíamos más gente, simplemente le dábamos el enlace a nuestro canal y la gente veía. Esa información estaba al principio disponible en inglés y con el pasar del tiempo la gente preguntaba si era posible crear ese contenido en español y eventualmente lo terminamos creando en español para beneficios de todos. Y voy a pasar hasta ahí porque si no se alarga mucho la cosa, ¿no? Solo para añadir algo encima de lo que dijo Lucelia, el poder de las redes sociales. En ese caso que yo te mencionaba, digo, ¿por qué no creamos este contenido y lo ponemos en YouTube de manera que no te puedas repetir a ti mismo? Eso creo que es algo que todos los dueños de negocios deberían hacer con sus clientes para que no se tengan que estar repitiendo una y otra vez. Sí, y ese es un punto que vamos a cubrir, pero en otro episodio, no en este.
Y ahora, volviendo al tema de las inversiones, cuéntame, Lucelia, ¿por qué bienes raíces y no otros tipos de inversiones, como por ejemplo la bolsa de valores? Bueno, muchas maneras de invertir que ahora en día. Bueno, yo sé que Novarize es más que todo el canal donde hablamos de inversiones inmobiliarias, pero en realidad yo no empecé con las inversiones inmobiliarias. Yo empecé, o sea, yo, Lucelia, con la inversión en la bolsa de valores. Aunque es un poquito confuso de vez en cuando, porque en realidad sí empecé con bienes raíces, pero empecé fue manejando el dinero de mis padres y eventualmente empecé a invertir con el mío, y como yo no tenía el capital que tenían ellos, yo invertí fue en la bolsa con el capital que yo tenía disponible. Yo creo que más que tener una preferencia hacia la inversión inmobiliaria o en la bolsa, es cuestión de analizar primero cuánto dinero tienes disponible y qué puedes hacer con ese dinero. En mi caso, yo no tenía el capital disponible para meterme en una casa de buenas a primeras. Sí existen préstamos, como por ejemplo los convencionales que requieren un 3% de down payment, de inicial. También existen préstamos FHA, pero para los estándares del costo de vida en Nueva York, eso no es que no me ayudaba mucho en conseguir la propiedad ideal. Entonces, en vez de estar enfocada en lo que yo no tenía, yo decidí redistribuir mi dinero en un campo donde yo sí iba a tener más potencial y más oportunidades de crecer, y empecé fue a través de la bolsa. Ya con el pasar del tiempo fui acumulando dinero, también empecé a invertir en mi plan de jubilación, que era una de los tantos paquetes de beneficios que ofrecían en el banco donde yo trabajaba en ese entonces, y simplemente ya con lo que invertí en la bolsa, con mi plan de jubilación y un poquito de mis ahorros, fue que logré comprar esa primera propiedad, y pues ya el resto fue historia. Ahora, ¿por qué prefiero más que todo bienes raíces ahora? Porque es un activo que es tangible, cosa que no se puede ver en la bolsa de valores. La bolsa de valores, ves unos números, firmas un contrato de una manera u otra, pero en realidad no es que tú vas y vas a tocar a Facebook o vas a tocar a Amazon y aún así puedas llegarte a los headquarters de Amazon y tocas el edificio. En realidad no sabes qué porción de eso es tuyo, porque estás comprando es una acción, una porción, un porcentaje de esa empresa. Mientras que con los bienes raíces, o sea, si tú compras una casa, ya la casa es tuya. Y también históricamente los bienes raíces se ha demostrado, se ha comprobado que son, vamos a decir, como una especie de seguro contra la inflación. Yo sé que el mercado se ajusta de vez en cuando, a veces las propiedades bajan, pero a la larga, si uno analiza los precios históricos de los bienes raíces, al menos en Estados Unidos, históricamente continúan subiendo y subiendo y subiendo. Y con los bienes raíces se pueden hacer muchas cosas en comparación a, diría que la bolsa de valores, que es un poquito más limitado y restringido. Cuando tú tienes una propiedad, tú puedes o rentarla o agarrarla para ti vivir o utilizarla para rentarla para fiestas. También tienes la opción de rentarla para un negocio o puedes utilizar la propiedad para apalancamiento. Simplemente la puedes tener ahí y eventualmente con el pasar de los años va generando plusvalía o appreciation, como decimos acá en Estados Unidos. Entonces vi que la inversión inmobiliaria era mucho más versátil y mucho más poderosa a la larga. A pesar de que tenga una entrada un poquito más difícil al principio, es relativamente más estable que otros tipos de inversiones. Y no solamente eso, también en bienes raíces, y corrígeme si estoy equivocado, es que hay muchos beneficios fiscales en los bienes raíces. Correcto, sí. En la bolsa de valores puede que las hayas, pero tienes que estructurar todo de una manera muy diferente, y generalmente los beneficios se prestan para las personas que se dedican a ello 100% el full time, ¿no? Mientras que con los bienes raíces, así lo hagas de una manera part-time, una manera pasiva, esos beneficios fiscales siguen ahí, y por eso es que es una herramienta preferida por muchos millonarios. Ellos se dedican a lo que hacen en su negocio y simplemente como que tienen las inversiones inmobiliarias en ellos en un portafolio por ahí por la parte de atrás, saben que está ahí, tienen a alguien que se lo maneja, y ellos no se preocupan de generar dinero en su negocio porque saben que los bienes raíces le van a ayudar a reducir esos impuestos que tienen que pagar. Y me gusta mucho por eso los bienes raíces, porque tienes beneficios fiscales, se aprecia en valor la propiedad, pero ahora me gustaría averiguar un poquito más acerca de lo que tú sentiste
cuando compraste tu primera propiedad? ¿Qué es lo que sentiste, ¿no? Bueno, es que definir cuál es la primera en realidad, ¿no? Porque estamos hablando de la primera propiedad que yo compré, o sea, yo, o la primera propiedad que ayudé a mis padres a comprar. La que tú compraste. Ok, porque es como que, bueno, para contarle un poquito a los dos, cuando le ayudé a mis padres a comprar su primera propiedad estaba muy emocionada, porque es la primera vez que hice todo. Ya al momento de yo comprar la mía, era la mía, o sea, bajo mi nombre, con mi dinero, pero en realidad ya para mí era la tercera. Obviamente, cuando hablamos de las 24 propiedades, estoy hablando única y exclusivamente de las propiedades que compré con mi propio dinero, ¿no? Eso es excluyendo las propiedades de mis padres. Pero volviendo al tema, cuando yo compré ya mi primera propiedad, o la tercera, dependiendo cómo lo quieran ver, como que ya todo era mucho más fácil, era más sencillo, ya lo había hecho antes, era como una especie de rinse and repeat, pero lo que sí no voy a negar fue la emoción de que, esta vez es mi dinero, es mi propio esfuerzo, es algo que yo me gané, que yo construí desde cero con mi propio sudor. Y al mismo tiempo también me sentí muy agradecida de haber tenido la oportunidad, no solamente de haber tenido el dinero para comprar, sino la oportunidad de poder haber ensayado, de poder haber practicado con dineros de otras personas, ¿no? Ya que en este canal siempre hablamos del OPM una y otra vez, logré ayudar a otras personas, en este caso mis padres, a invertir su dinero y no metí la pata, o sea, les ayudé a invertir y hasta el día de hoy tienen las inversiones y se ha apreciado con el tiempo y para mí es como una oportunidad inigualable ante ninguna otra porque a tan temprana edad que llegue y de repente, confiamos en ti, te vamos a dar esta capital de dinero, en ese aspecto sí digo que sí fui muy responsable, la cual es irónico, o sea, era más responsable con el dinero de otras personas que con mi propio dinero, porque cuando empecé a ganar dinero, como te había contado, pues me lo gastaba en cualquier otra cosita. Y a pesar de que tenía el ejemplo de mis padres de invertir, en tener un activo, es como que yo veía ese futuro muy lejano, a pesar de que lo tenía en mi cara. Es como que, ya, cuando yo llegue a vieja, yo compraré. Entonces, cuando cerré en esa primera propiedad, todavía tenía esa misma mentalidad, o sea, compré porque sabía que era lo correcto, porque leí Padre Rico, Padre Pobre y ahí es la vida de los millonarios, pero en ningún momento pensé en salirme de la banca, o sea, mi meta es que yo iba a seguir trabajando, iba a ascender en mi carrera y que esa primera casa que yo iba a comprar, que iba a ser mi casa de jubilación, o sea, que cuando yo tenía por ahí unos 70 años, que yo me iba a mudar para Alabama y que yo iba a vivir ahí, eso era literalmente lo que yo tenía en mente, o sea, no llegué a pensar mucho más allá. Y bueno, gracias por compartir, Celia, acerca de las emociones que fueron o que estuvieron detrás de todo ese proceso de compra de propiedades. Estoy seguro que no fue tan fácil como lo estás pintando. Me gustaría saber más acerca de las frustraciones, las emociones que pasó al momento de tú expandirte en tu portafolio de bienes raíces. Cuéntame un poquito más acerca de eso. Bueno, en realidad el desafío cuando estás comprando una propiedad individual, yo honestamente no la sentí tanto. No sé si es porque tuve la suerte que cuando yo empecé a comprar, compré en un momento donde no tenía mucha competencia. O sea, cuando mis padres invirtieron fue literalmente en el 2008. Wow. Cuando las propiedades cayeron, ellos tenían sus ahorros listos, digo, ok, ahora es la oportunidad. Y en el momento que yo compré fue justamente por esa época cuando hubo un bajón en el precio de los metales preciosos, entonces como que también había mucho pánico en ese entonces y las tasas de interés estaban relativamente bajas, los precios de las propiedades estaban apenas medio recuperándose de la caída del 2008 y no tenía ninguna competencia. Entonces en ese aspecto sí digo que para mí fue una experiencia relativamente placentera el comprar casa debido a que ya tenía experiencia haciéndolo anteriormente. Ahora, donde la cosa sí se puso bien difícil fue la expansión, o sea, la compra de esas 17 propiedades, la cual hizo que mi portafolio llegara a acumularse a un total de 24.
porque cuando uno compra varias propiedades, eso es un monstruo completamente diferente. Desde el momento de la financiación, el tipo de prestamistas es diferente, todo se mueve mucho, pero mucho más lento. Porque pongamos, por ejemplo, cuando uno invierte en una casa unifamiliar, la que le llaman las single family homes, el promedio para completar todas esas transacciones, para cerrar esa casa, es aproximadamente de 3 a 4 semanas. A lo mejor 6 si estás trabajando con una persona que de verdad no tiene experiencia. En mi caso, en la compra de una propiedad, bueno, mejor dicho, de varias propiedades comerciales, estamos hablando de un préstamo que es mucho más complejo, mucho más grande, y se tardó más de 3 meses en poder cerrar. Eso eran 3 meses de frustración, 3 meses de que no sabía qué iba a pasar, 3 meses de todos los días recibir una llamada con un pero, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Entonces sentía que había muchas cosas que estaban fuera de mi control. Y al mismo tiempo, o sea, porque como dicen, when it rains pours, ¿no? No solamente la situación con las propiedades era difícil, sino que también había mucho estrés del lado de mi familia. Mi papá estaba muy enfermo, había mucho caos, que obviamente tenían mucho miedo de lo que yo estaba haciendo. Entonces como que no entendían el sistema, no entendían el proceso, ya pensaba, viene Lucely otra vez de aventada, a inventarse unas cosas. Y sí, o sea, tomé un riesgo muy grande, pero era un riesgo necesario para poder darle un poco más de tranquilidad financiera a mi familia en ese entonces. Y fue un momento muy, muy solitario. En realidad no tenía a nadie. Y fue un momento muy solitario, fue difícil. Y yo diría que en realidad lo que me ayudó a seguir adelante era tener tu apoyo, tenerte a mi lado y a tu manera. Sí, porque en realidad al final del día yo no necesito que la gente haga cosas por mí. O sea, yo sé lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Y todos ustedes también son muy capaces de hacer las cosas. Pero estoy segura que más de uno que está escuchando hoy en día sabe que no hay nada más bonito que tener a alguien que crea en ti. Ya te entiendo, porque es muy difícil el querer hacer algo y no hay nadie que te apoye, no hay nadie que esté ahí para ti, hacerlo solo. Entonces yo te entiendo lo que tú estás tratando de decir. Sí, o sea, yo estuve gran parte de mi vida en Nueva York sola. Y estaba bien porque uno ya se acostumbra a estar sola, pero entonces cuando viene tu familia, o no sé si es que yo tenía expectativas irracionales, no sé, y uno pensaba que la familia lo iba a apoyar a uno en ese momento. Pero obviamente uno pensándolo, ellos también estaban pasando por un periodo de ajuste, había mucho estrés y pues todo bien ahora, ¿no? O sea, simplemente era un momento estresante en ese momento y por eso siempre lo repito en el canal. Chicos, chicas, señores y señores, si están con una persona que de verdad les quite esas ganas de crecer, que no los apoyen, aléjense, porque de verdad no van a llegar a ningún lado con una persona que lo que quiere es seguir empujándolo ustedes hacia abajo. Claro, con la familia ya es un tema un poquito diferente, ¿no? Uno no se puede deshacer de ellos, pero uno siempre puede mantener una distancia saludable, trabajar en uno mismo, crecer, y una vez que ya estés mejor, vuelves a la familia, si es posible restablecer esa relación con ellos, y ya ellos poco a poco van a ver que estás mejor y se abrirán contigo, van a querer aprender un poquito más de lo que hiciste. De hecho, una de mis hermanas ya invierte también, ya tiene varias propiedades y es cuestión de lo que le llaman aquí en Estados Unidos lead by example, ¿no? Uno da el ejemplo. Uno, como dicen en Estados Unidos, you lead by example, uno trata de poner el mejor ejemplo posible sin mirar a quién, y eventualmente ustedes se sorprenderán la cantidad de personas que ustedes inspiran. Entonces yo pensé que yo no estaba inspirando a mi familia, que más bien estaba creando cada vez más caos, pero eventualmente me gustaría pensar que de una manera u otra sí llegaré a inspirarlos, porque ya
todas están en un mejor camino. No que eran unas loquillas ni nada por el estilo, sino que había mucho conflicto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso el cash out refi? ¿Qué es un hilo? ¿Qué es eso, Lucelia? No, te estás metiendo en problemas grandes, vas a tener deudas y te vas a inundar con esas deudas, cuando obviamente en ese entonces ellas todavía no tenían el conocimiento de la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala. Y obviamente es algo que también enseñamos en este canal. Para aquellos que ya llevan bastante tiempo acá, ya habrán escuchado del concepto de las deudas buenas y las deudas malas. Y para aquellas personas que no han escuchado el concepto, pues aquí en un ladito lo voy a dejar el episodio para que se lo chequen después de esta entrevista, por supuesto. Bueno, primeramente quiero decir que no sé, traté de estar ahí para ti y tú también estabas ahí para mí y se agradece mucho. Estuvimos tú para mí y yo para ti. Sí. Pero yo creo que también... Y muchos años después casados. Estamos casados aquí. Pero yo creo que la razón por la cual hay gente que tal vez no te pudo apoyar y no pudo estar ahí contigo en los momentos que le necesitabas es por la falta de conocimiento. Sí. Lastimosamente, cuando la gente no conoce algo, ¿qué pasa? Que la gente tiene miedo de tratar de procesar esa información, se sienten seguros en su zona de confort y simplemente no se quieren salir de ahí. Y a veces por las mismas ganas de protegerlo a uno, tratan de decirle, oh, no lo hagas, que eso es peligroso. Pero a la final es un riesgo que uno tiene que tomar, ¿no? O sea, uno se educa en el tema y se va asesorando con personas que lo han hecho, lo van comprobando y así como cada uno de ustedes han estado probando los conceptos de las tarjetas de crédito, del cash out refi, el HELOC, y eventualmente se dan cuenta de que sí hay algo concreto, que es algo que sí existe, y poco a poco, una vez más, uno va dando el ejemplo y cruzando los dedos que ojalá las cosas les salgan bien y que puedan inspirar a futuras generaciones de su familia o cualquier persona que esté alrededor de cada uno de ustedes y que uno les admire. Palabras sabias de Lucelia. Las tuyas también. Bueno, primeramente gracias por compartir esto. Ahora me gustaría transicionar a algo como que diferente, algo que tú has aprendido. Yo creo que la mayoría de nosotros aprendemos de nuestros fracasos y me gustaría aprender de ti, que la gente te escuche acerca de tus fracasos y qué pasó, o sea, de tus fracasos al momento de invertir en bienes raíces o expandirte. Yo diría que independientemente de si sea en la inversión o sea en la vida, el peor fracaso que yo he podido cometer y opino que cualquier otra persona podría cometer es no aprender de sus fracasos. Suena como un trabalengua, pero yo he estado en esos zapatos en el que cometo el mismo error una y otra vez esperando los resultados diferentes. Exactamente, esperando algo diferente, que a lo mejor la situación sea diferente, no, y las cosas no, o sea, ya metiste la pata una vez, puede que sean cosas de la vida, no sea tu culpa, y si vuelves a meter la pata otra vez haciendo lo mismo, entonces ya eres tú, ¿no? Es como dice el dicho en inglés, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Es como que ya llega un momento que tú dices, bueno, ya basta, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Y es algo que sigo repitiendo, es que lo estoy tratando diferente o es que sigo haciendo lo mismo esperando algo diferente. Y tristemente a muchas personas se le va la vida así. A mí se me fueron unos cuantos años así también, esperando obtener una solución diferente cuando en realidad no estaba ahí. Yo diría que de todas las lecciones esa ha sido la más importante. Obviamente fracasos hay muchos, nadie es perfecto. Si me pusiera a contar uno por cada uno, vamos a tener episodios por meses, ¿no? Pero yo diría que entre esos fracasos, si yo pudiera cambiar algo, era interpretar el fracaso que me tocó vivir en cierto momento de mi vida y en vez de quedarme estancada con esa mentalidad de víctima, que porque yo, no, o sea, hay muchas personas que están con mucho menos en la vida que uno mismo, que tú y yo, y esa no es la manera correcta de enfrascarse en las cosas, simplemente, reconocer, cometí un error, perdonarte porque eres humano, o sea, todos cometemos errores, y luego preguntarte qué pude haber hecho diferente para que esto o no se pueda dar o qué pude haber hecho diferente para todavía poder seguir adelante y llegar a la meta a donde yo quiera llegar. Y yo sé que suena muy fácil decirlo, pero de hecho es difícil, yo sé, pero no es imposible.
no es imposible hacer. Correcto. Yo opino lo mismo, o sea, aprender de tus errores es una de las cosas más importantes que debes de hacer y no cometerlos una y otra vez. Y ahí es porque sacamos esa serie de errores letales, ¿no? De errores letales, comprar casa, invertir en la bolsa, en lo que sea, porque aprendimos de ahí. Correcto. Y ser agradecidos, o sea, ya aprendiste tus errores, ahora sé agradecido de que tú pudiste aprender tus errores, porque eso es algo muy importante. Me dijiste un fracaso. Me gustaría que me digas 2 más, por favor. 2 más de esa lista de miles de errores que tienes cometidos. A ver, bueno, más que fracaso, a mí me gusta llamarle lecciones aprendidas, porque la palabra fracaso es como muy traumante, es como que se queda ahí y uno se queda pasmado del miedo y no lo hace otra vez. Pero yo diría que entre las lecciones aprendidas que he tenido la gracia o la suerte de poder haber aprendido a lo largo de los años es aceptar que no siempre tienes que saberlo todo. Por eso existe un equipo de poder. Uno busca a los expertos en ciertas materias y aprendes un poquito de ellos, aprendes lo suficiente como para poder establecer conversaciones inteligentes, pero no necesariamente tienes que saberlo todo al pie de la letra. Y eso es algo que en realidad a mí me costó muchos años aprender, más que todo por la manera como he sido criada, de que tenía que saberlo todo y si no, entonces sobre todo mis padres caían como que en eso de estar comparándome con los primos, con fulano, con mengano, que era más inteligente que uno. Y pues en mi opinión, hablo de experiencia propia, eso es una de las peores cosas que los padres pueden hacer, porque en ese momento uno es niño y uno hace lo mejor que puede. Y eso creó como que una especie de inseguridad en mí, que llegó a este punto de que yo tenía que saberlo todo. Y sí, bien chévere que lo sabía todo, pero ¿sabes qué pasa? Eso cansa, o sea, tener que saberlo todo te pone más lento, porque mientras puedes estar haciendo otras cosas por acá, estás como que invirtiendo todo tu tiempo en ser perfecta en todo esto. Entonces, como dice el dicho, el que mucho hace, poco abarca. Entonces, eso me tomó años en aprender, y a raíz de eso, pues obviamente uno experimenta lo que le llama aquí el physical burnout, que uno termina cansado, llega a un punto que ya no te provoca seguir adelante, quieres tirar la toalla porque simplemente sientes que es demasiado. Solamente para añadir algo que tú mencionaste acerca de como las etiquetas, o sea, yo te puedo decir, oh, tú eres la extrovertida y yo soy la persona tímida. Puede ser algo muy malo para las personas, especialmente mientras tú creces te das cuenta de estas cosas. Yo creo que eso es una de las peores cosas que tú puedes hacer a una persona, etiquetarla y decirle, tú eres esta, porque cuando tú comienzas en los negocios, tú tienes que convertirte en una persona completamente diferente a la que tú fuiste. Y cada nivel que llegas, supongamos que estás haciendo, no sé, $10,000, $20,000 o $100,000 al mes, cada nivel o cada vez que generas más dinero, te tienes que convertir en una persona completamente diferente. Entonces estoy de acuerdo contigo, Lucelia. Uh-huh. Ahora volvamos a Novarice. Si la comunidad de Novarice fuese una persona y está al frente tuyo, ¿qué le dirías? Bueno, ¿qué no le diría en realidad, no? Bueno, primero, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso fue algo que me pasó a mí, que bueno, leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre y no tomé acción sino hasta mucho después. Y de una manera u otra yo creo que eso sí agregó bastante estrés al momento de cuando mis padres se enfermaron, que de por sí ya es una situación bien estresante, y agrégale eso la falta de dinero. Eso crea un estrés a otro nivel. También le diría que edúcate. No necesariamente tienes que ser solo con Novarice. Obviamente si ya estás con nosotros, pues aprovecha y consume nuestro contenido y edúcate en el tema de las inversiones. Y si no, hazlo de la manera que se te haga más cómoda, sea a través de los libros o a través de podcasts o escuchando a otras personas que te inspiran. Pero comprueba siempre esa información. O sea, no solamente confía con los ojos cerrados y di, que a mí me dijeron esto. No, simplemente evalúa. Toma la información,
ve por ahí, trata de ensayar con ella, hacer una prueba. No tiene que ser pruebas mayores como por ejemplo comprar una casa, pero con pruebas relativamente pequeñas, invertir unos $100 en la bolsa para que te vayas acostumbrando a ver cómo te sientes. A lo mejor te gusta, a lo mejor no te gusta, y si no te gusta, entonces pasas la página y buscas el siguiente tipo de inversión hasta llegar a ese punto adecuado para ti y sentirte de una manera más cómoda, por decirlo así. Y lo último que le diría es simplemente aleja a las personas tóxicas de tu vida. Personas en este mundo hay bastante y la vida es muy corta como para dejarla pasar con personas a tu alrededor que lo único que hacen es tratar de jalarte y hundirte bajo el agua. Ya de por sí la vida se va a encargar de hacer eso para ti, porque es la única manera de sobrevivir y salir más fuertes. Tú no necesitas agregarle más leña al fuego con personas a tu alrededor que sean tóxicas. Yo sé que a veces es muy difícil porque el estar solo o agarrar una trayectoria que es completamente nueva puede ser muy intimidante, pero siempre recuerda que cuando tú empiezas una trayectoria nueva y eliminas esas personas tóxicas de tu vida, tú estás abriendo paso para que entren otras personas a tu vida, porque a la final ¿cómo puede llegar personas que tengan ideas afines a las tuyas si ya tú tienes tu balde completamente lleno? En realidad no hay espacio para que nadie entre más. Entonces tienes que primero hacerlas a un lado, abrir un espacio, plantear un sendero y decir, oh, pase por aquí, por favor, y váyase por esa puerta. No deje que la puerta no deje que la puerta le dé por detrás mientras se vaya. Y, oh, bienvenido sea, ok, chévere, entra en mi nuevo círculo. Y habrán personas que entrarán a tu vida para quedarse para toda la vida y habrán personas que simplemente llegarán para quedarse momentáneamente porque el rol de ellos está limitado a ese momento y dejarlas ir cuando hay que dejarlas ir. Correcto, hay un dicho que dice mi mamá y siempre me lo decía cuando yo estaba ahí en Ecuador. Me decía, el que se junta con lobos, aullar aprende. Y eso es algo muy verdadero lo que estaba comentando Lucelia, que tienes que cambiar, si quieres cambiar tus circunstancias, tus finanzas, tienes que alejarte de las personas que no te están aportando nada y juntarte con las personas con las cuales tú quieres estar o quieres parecerte a. Y es por esa razón que nosotros atesoramos tanto a la comunidad que hemos logrado crear en NovaRise, porque la idea era crear un grupo de personas que se puedan juntar en una sola plataforma y compartir esas ideas, compartir esos sueños, esas ganas de crecer adelante, no solamente a través de los comentarios, sino a través de las historias, porque de hecho muchas de las historias que nosotros contamos en el canal son historias de ustedes que hemos logrado adaptar bajo el personaje de Chepito González y de Soy la que barre, soy la que saca a los borrachos de la casa y todo eso, ¿no? Porque la idea es darles a ustedes saber que no están solos, de que cualquier situación que tú estás viviendo, otra persona la está viviendo, pero estamos aquí para apoyarte de una manera u otra y nosotros solamente somos como que ese canal en donde esa información fluye. Y no estoy hablando del canal de YouTube ni nada por el estilo, sino que somos el flujo de información en donde nosotros creamos y damos, pero también al mismo tiempo recibimos y vamos retroalimentando toda la comunidad de NovaRise a través de nuestros videos y de nuestro contenido y de la interacción de comentarios y las historias que nos compartimos entre todos acá. Y bueno, ahora que estamos hablando acerca de la comunidad de NovaRise, me gustaría saber cuál es tu mayor deseo para la comunidad de NovaRise. Mi mayor deseo es poder darle un granito de arena en su vida, ayudarles a cambiar para mejor, si es posible. Yo recuerdo cuando llegué a este país, no sabía nada, no sabía ni lo que era crédito, no sabía nada de ahorrar. O sea, mis padres sí tuvieron un restaurante, pero trabajaban y trabajaban duro, pero no es que necesariamente tenían ese tiempo para sentarse y decir, oh, mira, así es como tú vas a administrar tu dinero, así es como lo vas a hacer. Sí, aprendí mucho observando, pero cuando llegas a un país, todo es completamente diferente, es un lenguaje completamente diferente. Y mi deseo, mi esperanza a través de este canal es que cuando tú estés buscando por esa información o si no sabes dónde exactamente empezar o estás tratando de salir adelante, que ojalá puedas conseguir esa información a través de nuestro canal. Yo he sido una persona muy afortunada a lo largo de los años, a pesar de que llegué a este país sola, sin nadie. Me he encontrado con gente muy buena,
así como gente también no tan buena, que también me ha enseñado muchas lecciones, pero dentro de esas personas que caen bajo la categoría de que son buenas, gracias a ellos aprendí del crédito, aprendí de las inversiones, con un simple hecho de plantar una semilla. O sea, oh, has leído este libro, oh, sabías un poquito del crédito, oh, sabías que si tienes crédito puedes hacer esto. Y es como que mi manera de reciprocar hacia la vida y hacia las personas que están necesitadas, porque yo estuve necesitada en algún momento de mi vida y tuve muchos ángeles guardianes que llegaron hacia mí y me han ayudado también. Definitivamente estamos agradecidos por todo su apoyo. Mi siguiente pregunta para ti es, ¿qué significa para ti tener más de 400,000 suscriptores en nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok? Para mí, yo lo veo como la cantidad de vidas que hemos logrado impactar. En realidad, más que eso, no tiene significado. Cada vez que yo veo una persona que se suscribe, cada persona que comenta, yo sé que algo estoy haciendo en la vida de esa persona. Y bueno, ojalá sea algo bueno, ¿no? Y eso es como que la manera de ustedes dejarnos a saber de que, oh, mira, estamos aquí, estamos consumiendo tu contenido. Es como una manera de retrocomunicarnos, por decir así. Nosotros ponemos el contenido al aire y a través de las vistas, yo digo, wow, el video tuvo 1,000 vistas, 100,000, 1,000,000. Cuando veo ese millón, digo, wow, impactamos a 1,000,000 de personas. Si llega al 2 millones, oh, impactamos a 2 millones de personas. Y eso es en realidad el significado que yo le doy detrás de cada número. Y todo esto es posible gracias a todos ustedes compartiendo los videos de Novarize, que lo tratamos de hacer con mucho amor gracias a Lucelia, que es una persona muy didacta, que sabe cómo explicar las cosas. Y bueno, todo esto es posible gracias a todos ustedes. Bueno, el amor no solamente viene de mí, viene de tu parte, viene del de equipo también, y obviamente el amor que recibimos de todos ustedes en el día de hoy. Información didáctica, obviamente, es la única manera de aprender, ¿no? La educación financiera es un tema bien seco y hay que tratarlo de simplificar lo más posible. De una manera que pueda ser accionable, porque una vez más, si no tomas acción, igual que haces con toda esa información, no llegas a ningún lado. Correcto, Lucelia. Muchas gracias por compartir. Nosotros tenemos una misión, pero me gustaría escuchar acerca de ti. ¿Qué te mantiene firme con la misión de Novarize? Yo he visto cómo el dinero causa bastante infelicidad. De hecho, si no me equivoco, creo que el dinero o la falta de dinero es la razón número 1 de los divorcios, si no me equivoco. Y yo creo que ya no es necesario en realidad explicar el dolor que se siente no tener dinero. Y no es que el dinero lo sea todo, pero wow, sin dinero y no poder poner tu plato de comida en la casa, tu familia, tus hijos, eso pega muy duro. En mi caso, ver que mi papá estuvo al borde de la muerte y no poder hacer nada porque no tenía dinero para poder costearle algo mejor, eso de verdad que es un sentimiento muy feo. Y yo sé que la meta de muchos no es convertirse en millonarios, y si tu meta es convertirte en millonario o millonaria, pues perfecto, bienvenido sea. Pero yo creo que más allá de ser millonario y tener mucho dinero es tener libertad financiera. Y cuando hablo de libertad financiera, suena muy cliché, yo sé que mucha gente lo confunde con el Ferrari o las mansiones, pero no tiene nada que ver con eso. La libertad financiera es estar cómodo, que tú puedas dormir todos los días, levantarte y saber que tienes algo en donde agarrarte ante el evento de cualquier emergencia. Y no estoy hablando de un ahorro y ya, o sea, algo de que tú puedas agarrar y que todavía pueda seguir creciendo al mismo tiempo. Por eso hablamos de las inversiones como el vehículo que te permite conseguir eso, las bienes raíces, un apalancamiento, sacas dinero, pero sabes que la plusvalía sigue aumentando, sigue creciendo con el pasar de los años. Igual generas renta, el cash flow. Entonces, hacia eso nosotros nos referimos. Y eso es lo que a mí me empuja a seguir todos los días, cada vez que sé que podemos ayudar que otras familias logren conseguir esa libertad. Y sé que lo hemos hecho a través de los comentarios que nos han dejado. Oye, compré mi primera casa. O mi crédito no era nada y hoy está en 800 gracias al canal de Novarize. Entonces, esas historias es lo que nos mantiene a nosotros con la luz verde y
querer seguir saliendo adelante y seguir produciendo contenido y creando contenido de la mejor manera posible. Contenido, una vez más, que sea accionable y no necesariamente contenido que no te lleve a ningún lado, y contenido que te mantenga en el canal, pero sin darte un granito de arena a ti. Estoy muy en lo correcto. Tratamos de dar lo mejor de nosotros para que todos ustedes puedan mejorar y incluso nosotros aprendemos de ustedes también cuando dejan sus comentarios. Tal vez comentan algo que no pensamos y no lo incluimos en el video y simplemente ustedes lo comentan y nosotros aprendemos de ustedes también. Sí, todos ustedes son un equipo de poder. O sea, no solamente Anthony, yo y el equipo de Novarise, sino que cada granito de arena que ustedes aporten, ustedes también son nuestro equipo de poder, son nuestro power team, nuestra gasolina, nuestra semillita que, nos dan un comentario, ay, pero podemos crear un episodio así y elaborar más en el aspecto y así ayudar a más personas, porque esa es la idea, poder crear y generar más para seguir ayudando a más y más personas. A que estén súper cómodos con su situación financiera. Yo creo que esa es la palabra, cómodos. Poder dictar el horario que tú quieras para trabajar y obviamente tener esa libertad de estar tu familia cuando tú quieras estar con ellos. Sí, y si quieres trabajar, que sea porque tú quieras y no por mera obligación, que esa es la única manera de salir adelante. Y esa libertad financiera o esa comodidad financiera debe depender de cada persona, del tamaño de tu familia, de los miembros de tu familia, o independientemente si estás solo o sola acá en este país. Bueno, Lucelia, la siguiente pregunta que te tengo es si tú alguna vez has querido ya tirar la toalla con Novarise. Si es así, ¿por qué decidiste o qué te motivó a no hacerlo y seguir adelante? Porque obviamente están viendo este video. Bueno, momentos en el que he querido tirar la toalla, diría que al comienzo del canal, el comienzo de Novarise, yo creo que en parte porque tenía mucho que ver con el algoritmo. O sea, en ese momento los dos estábamos trabajando a tiempo completo. En ese momento no existía equipo porque obviamente no había capital, todo estaba invertido. Nosotros éramos los creadores de contenido, los directores, los editores, los que creaban las miniaturas, los que subían el video, los que ponían las descripciones, los que respondían en todos los comentarios. Y bueno, y hasta el día de hoy todavía sigo respondiendo comentarios. Pero los principios del canal fue como relativamente difícil, no solamente en términos de la creación de contenido, porque ya de por sí trabajábamos muchas horas. Eso en realidad fue gratificante y yo lo veía como un hobby en realidad. Pero en donde se puso complicada la cosa fue con el algoritmo de YouTube, porque como el canal era tan nuevo, al parecer YouTube no sabía a quién recomendarle nuestro contenido. Entonces lo que hacía es que a veces la pegaba, como decimos en Venezuela, y a veces no la pegaba. Entonces como que a veces llegaba una persona y veía el contenido y entendía y daba las gracias, así como venían personas que dejaban comentarios muy feos. Sobre todo en el canal latino. Y yo creo que era más que todo porque en ese momento no había muchos canales de educación financiera y si los habían, definitivamente no había una con una mujer. No habían casi nada. Sí, no habían muchos y obviamente yo no sé qué es lo que pasa conmigo, pero yo siempre tiendo a entrar campos en donde generalmente es dominada por los hombres. En todos mis trabajos que he tenido en las carreras, en la banca, por ejemplo, es generalmente dominada por los hombres y ahí estaba Lucelia. Entonces ahora nos metemos en el mundo de YouTube y generalmente es dominada por los hombres, según las estadísticas. Aún hoy en día todavía sigue dominada por los hombres. Y si hablamos del ámbito de la educación financiera, aún más dominada por los hombres. Entonces en ese momento era como que se sentía como que yo era un puntito recontra mega chiquitico y no me estaban tomando muy en serio. Y entonces como que llegó un momento en el que yo dije, bueno, al parecer la audiencia no está apreciando el trabajo que nosotros estamos haciendo y decidimos aplicar la misma que aplicamos con la gente de nuestro círculo. Si es algo tóxico y es algo que no nos aporta nada, simplemente la sacamos de nuestras vidas. Y de hecho, Novarise Latino fue pausado por un buen tiempo. Unos 2-3 meses creo que dejamos de publicar contenido. Sí, al principio. Y por eso es que ven como que esa
diferencia en el número de videos entre el canal de inglés y en el de español. No era necesariamente porque preferíamos hacer más contenido en inglés. Yo creo que tenía más que ver con el hecho de que YouTube en inglés estaba más establecido y entonces sabía exactamente quién mostrarle el contenido. Entonces como que cuando uno recibe ese feedback de que lo estás haciendo bien, tú sigues generando contenido para seguir dándole a la audiencia lo que te está pidiendo. Pero en el latino era muy difícil porque la mayoría de los comentarios eran insultos, eran cosas muy feas que no solamente se le puede decir a una persona, sino que también se le puede decir a una mujer. Y llegaba un punto en el que yo dije, es que en realidad no vale la pena que hagamos eso. Y entonces lo pausamos y a los meses, yo no sé, es que YouTube llegó a su momento ajá. Se puso cariñoso. Y se puso pilas, no sé, y de repente como que encontró la audiencia correcta y empezaron a mostrar los videos a la comunidad correcta. Y ahí fue cuando empezaron a llegar todos ustedes, a la gente que aprecia la educación financiera, que aprecia el conocimiento y que está dispuesta a implementarlo. Y fue como un boom en el canal y llegó un momento que creció tan rápido que sobrepasó el canal de inglés y de hecho sigue sobrepasando el canal de inglés en términos de suscriptores y en términos de volumen en la manera como el contenido está siendo consumido. Y si lo tenemos que aplicar a la vida, yo creo que eso está bien. Hay momentos en el que uno está echándole para adelante, como decimos en Venezuela, y trabajando y trabajando y trabajando, y a veces uno siente que lo único que está haciendo uno es correr en círculos, ¿no? Y eso era lo que nosotros estábamos haciendo. Sentíamos que estábamos corriendo en círculos. Y llegó un momento que uno simplemente tiene que pausar, analizar las cosas, ver qué vale la pena, qué no vale la pena, porque si no, volvemos otra vez, caemos en el burnout, se nos acaba la energía y ya no podemos seguir creando contenido. Entonces, en nuestro caso, pausamos el canal en español, seguimos con el de inglés y una vez que YouTube nos dio esa retroalimentación de que, oye, este contenido está funcionando, esto es lo que le gusta a la gente a través de los comentarios de ustedes, ahí fue cuando empezamos a resumir y empezamos a trabajar porque ya como que YouTube se volvió como nuestro aliado, como que también nos está dando esa retroalimentación que nosotros necesitábamos. Correcto. Porque detrás de la creación de contenido tiene que haber estrategia. Nosotros no podemos simplemente crear un video y cruzar los dedos que ojalá a ustedes les guste. Tiene que ser el contenido apropiado que ustedes necesiten basado en los comentarios o en los mensajes que ustedes nos dejan saber, oye, queremos aprender más de esto, buscamos aprender más de esto, porque esa es la idea, darles un producto que les funcione a ustedes. Y bueno, ya estamos aquí después de ¿qué? 400 videos que hemos creado en el canal. Algo así, wow. Más de 3 años ya en el aire. Muchas gracias por el apoyo de todos ustedes. Y hablando de la comunidad, porque como sabrán, no solamente tenemos esta comunidad que es los suscriptores, el cual eres tú el que nos está viendo ahorita, pero también tenemos nuestra comunidad de estudiantes. ¿Qué sientes cuando tú sabes de un logro de uno de nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que sientes? En realidad no tengo palabras para explicarlo. Es como que un sentimiento de felicidad saber que han progresado, que han logrado salir adelante y que no tienen que pasar mala roncha, como dicen en Venezuela, como lo pasamos tú y yo cuando empezamos. Simplemente les acortamos el camino a través del conocimiento que logramos impartir en nuestro programa de inversión y que simplemente lograron tomar el atajo, pero no cualquier atajo, sino que el atajo correcto y ahora están cómodos financieramente y en busca de más. Para mí eso no hay precio, no hay número, en realidad no existe palabras para explicar ese nivel de felicidad que uno puede sentir por el prójimo. Es muy bonito escuchar de todos los logros que vemos de nuestra comunidad. Se siente muy bonito, no solamente desde la parte de ella. Yo también cuando veo esos logros me digo, wow, definitivamente estamos ayudando a personas a lograr sus metas financieras y se siente muy bonito. Y que nos hayan escogido nosotros para ser parte de esa aventura. Es una experiencia inigualable. Y entonces nos gustaría que nos cuentes, Luceria, a los espectadores que estamos viendo, cómo ellos pudieran ser parte de esa comunidad. Pues es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle clic al enlace que ven en pantalla o en la cajita de descripción, unirse al seminario en línea
y aprender de lo que tenemos para ofrecer, cómo invertir en bienes raíces correctamente. Y aquellos que están listos, pues simplemente se convierten en parte de nuestra comunidad de estudiantes y los estaremos viendo en clase. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Chaito.